En las montañas alucinantes 9, primera parte. He dicho que el examen de aquellas esculturas decadentes nos obligó a alterar nuestros planes. Se trataba, por supuesto, de las vías de acceso al sombrío mundo interior, de cuya existencia nada habíamos sabido hasta entonces y que ahora ansiábamos descubrir y atravesar. De la escala de los bajorrelieves dedujimos que una rampa descendente de algo más de 1 kilómetro de longitud nos llevaría a los oscuros acantilados del gran abismo. De allí, unos senderos laterales conducían a la costa rocosa del oculto océano nocturno. Contemplar realmente ese abismo fabuloso era una tentación imposible de resistir, pero teníamos que iniciar inmediatamente la empresa si queríamos incluirla en nuestro presente viaje. Habíamos hecho tantos estudios y croquis bajo el nivel de la capa de hielo que las linternas eléctricas habían funcionado por lo menos 5 horas, y a pesar de las pilas secas especiales, no contábamos con más de 4 horas de luz. Pero si usábamos una sola lámpara a la vez, excepto en los lugares muy interesantes o especialmente dificultosos, podíamos contar con un apreciable margen de seguridad. No podríamos entrar sin luz en esas catacumbas ciclópeas, de modo que si queríamos realizar el viaje tendríamos que dejar de descifrar murales. Por supuesto, era nuestro propósito volver a visitar el lugar en los días y hasta quizás las semanas siguientes, pues la curiosidad había borrado hacía tiempo nuestra primera sensación de terror. Pero ahora teníamos que apresurarnos. Nuestras reservas de trozos de papel no eran muy grandes y nos resistimos a sacrificar las libretas de notas y el papel de dibujo para aumentarlas, pero al fin decidimos romper un cuaderno. Si ocurría lo peor, podíamos hacer unas marcas en la roca, y si llegábamos a perdernos, siempre, si contábamos con bastante tiempo, nos quedaría la posibilidad de volver a la luz del día por alguno de los innumerables canales. Así que al fin partimos, decididos, hacia la boca del túnel más próximo. De acuerdo con los bajorrelieves, esa boca se encontraba a unos 500 metros. Para llegar a ella había que atravesar varios edificios todavía en buen estado y al nivel de la capa de hielo, que seguramente no ofrecerían dificultades. La abertura estaba situada en el piso bajo de una vasta estructura de forma de estrella, probablemente un edificio público o algún lugar de ceremonias, que debía de encontrarse al pie de los primeros contrafuertes. Como no recordábamos haber visto una construcción semejante, concluimos que sus partes superiores habrían sufrido grandes daños o que habría quedado oculta por la capa de hielo. En este último caso, la boca estaba probablemente obstruida, de modo que tendríamos que ir hasta la otra, en el norte, situada a algo más de 1 kilómetro. El cauce seco del río impedía que nos dirigiésemos hacia los túneles del sur, y si, en verdad, ninguno de esos 2 túneles resultaba accesible, era difícil que nuestras pilas nos permitiesen llegar hasta un tercero. El más cercano estaba situado a 1,5 kilómetros del segundo. Mientras avanzábamos penosamente por el laberinto de piedra, con la ayuda de los mapas y la brújula, atravesando habitaciones y corredores arruinados o intactos, subiendo y bajando numerosas rampas, evitando puertas obstruidas y montones de escombros, ganando tiempo en los lugares libres de obstáculos, equivocándonos y rehaciendo el camino, y recogiendo en estos casos los trozos de papel que habíamos dejado atrás, y encontrándonos de cuando en cuando con alguna abertura por la que se filtraba la luz del día, nos sentimos tentados a menudo por los muros esculpidos que encontramos en el camino. Muchos debían ser de una importancia histórica considerable, y solo el propósito de repetir nuestra visita nos permitió seguir adelante. Nos contentábamos
con detenernos un momento y muy de cuando en cuando y encender nuestra segunda linterna. Si hubiésemos tenido más películas, habríamos fotografiado algún bajo relieve, pero era imposible perder tiempo en copiar. Vuelvo a acercarme a un punto de mi relato donde la tentación de guardar silencio, o por lo menos de contentarme con una insinuación, es muy grande. Es necesario, sin embargo, relatar claramente todo lo que ocurrió si quiero descorazonar a futuros exploradores. No nos encontrábamos muy lejos de la supuesta abertura del túnel, luego de cruzar un puente que partía de un segundo piso y llegaba a lo que parecía ser el extremo de una pared angular, y de descender por un ruinoso corredor donde abundaban unas esculturas decadentes y en apariencia de carácter religioso. Cuando poco después de las 8:30, el fino olfato de Danforth nos reveló algo anormal. Si hubiésemos tenido un perro con nosotros, supongo que habríamos sido advertidos antes. En un principio no pudimos decir qué ocurría, pero bastaron unos pocos segundos para que despertaran en nosotros unos recuerdos demasiado definidos. No callaré más. Se trataba de un olor vago, sutil e inconfundible relacionado con aquel otro olor nauseabundo que habíamos respirado al abrir la tumba del monstruo disecado por Lake. Por supuesto, en ese entonces no demitimos tan claramente la revelación como ahora. Había varias explicaciones posibles y nos detuvimos un momento para conferenciar en voz baja. Luego de haber llegado hasta allí, no íbamos a retroceder movidos por una vaga aprensión. De cualquier modo, lo que sospechábamos era algo increíble. Esas cosas no ocurrían en un mundo normal. Sin embargo, un oscuro instinto nos llevó a velar la luz de la linterna, ya no tentados por las siniestras esculturas que nos miraban amenazadoras desde las opresivas paredes, y a tratar de no hacer ruido mientras avanzábamos nuevamente por el piso cada vez más cubierto de escombros. Danforth tenía no solo un olfato, sino también una vista mejor que la mía. Fue él quien advirtió el curioso aspecto de los escombros luego de haber atravesado algunas puertas semiobstruidas que conducían a cuartos y corredores situados al nivel del suelo. No tenían el aspecto que les correspondería luego de miles de años, y cuando aumentamos la intensidad de las luces, vimos en el piso unas huellas recientes. La naturaleza irregular del suelo impedía ver marcas definidas, pero los lugares más lisos sugerían que algunos objetos pesados habían sido arrastrados sobre el polvo. En una ocasión creímos discernir unas huellas paralelas, como las de un trineo. Nos detuvimos otra vez. Durante esta pausa percibimos, ahora simultáneamente, otro olor ante nosotros. Paradójicamente, era más terrible y menos terrible que el anterior. Menos terrible en sí, pero infinitamente más espantoso en este lugar, dadas las circunstancias, a no ser que pensáramos en Gedney. Se trataba indudablemente del olor familiar de la gasolina. Después de esto, me siento incapaz de explicar nuestra actitud. Sabíamos ahora que una parte de los horrores del campamento había invadido estas inmemoriales tumbas nocturnas y que, por lo tanto, no podíamos dudar de la existencia de condiciones innominables, presentes o por lo menos recientes, que estaban allí esperándonos. Y sin embargo nos dejamos arrastrar por no sé qué fuerza irresistible. Ardiente curiosidad, ansiedad, autohipnotismo o vagas ideas de responsabilidad con respecto a Gedney. Danforth recordó una huella que había creído ver en las ruinas superiores y aquel débil sonido musical que provenía aparentemente de las cavernas y que tenía una singular significación de acuerdo con los estudios de Lake. Yo evoqué, por mi parte, el estado en que habíamos encontrado el campamento, el saqueo de las provisiones, la desaparición de varios objetos y cómo la locura de un solo superviviente podía haber concebido lo inconcebible.
franquear las monstruosas montañas y descender a aquellas profundidades desconocidas. Pero no sacamos ninguna conclusión definida. Retomamos automáticamente la marcha, lanzando de cuando en cuando ante nosotros un haz luminoso. En el polvo seguían viéndose aquellas huellas y el olor de la gasolina era cada vez más fuerte. Las ruinas se acumulaban más y más, y pronto comprobamos que era imposible seguir avanzando. No solamente no llegaríamos al túnel, sino que no podríamos ni siquiera acercarnos al edificio en que se abría la boca. Paseamos la luz de las linternas por los muros grotescamente esculpidos del corredor, y vimos varias entradas más o menos obstruidas. De una de ellas surgía muy distintamente el olor de la gasolina, borrando cualquier otro olor. Al examinarlas más de cerca, comprobamos que había sido despejada recientemente. Cualquiera que fuese el horror que nos esperaba, era indudable que esa abertura conducía a él. Nadie se asombrará de que nos quedáramos un largo rato sin movernos. Y sin embargo, cuando nos aventuramos en aquella bóveda oscura, nuestra primera impresión fue la de haber alcanzado un anticlímax. En aquella cripta cúbica de 6 metros de lado no había en apariencia nada notable, de modo que buscamos instintivamente, aunque en vano, alguna otra puerta. Sin embargo, un instante después, los agudos ojos de Danforth vieron que los escombros estaban como aplastados en un cierto lugar, y hacia allí dirigimos la luz de las linternas. Lo que vimos era algo simple y enigmático. Los escombros habían sido nivelados groseramente, y sobre ellos había diversos objetos pequeños. En cada uno de los lados de esta zona nivelada había una apreciable cantidad de gasolina derramada, cuyo olor persistía aún. En otras palabras, no podía tratarse sino de una especie de campamento establecido por seres que, como nosotros, habían sido detenidos por aquella obstrucción inexplicable mientras se encaminaban al abismo.